No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. Lisboa no se ve, se siente. No se deja poseer, te mira, sonríe y se escurre. Te presta un ratito de su alma antes de desdibujarse. Por eso te invitamos a un paseo por Lisboa, con el corazón en vaqueros, las orejas bien abiertas y los sentidos en sandalias. Entre cuestas, sombras y campanas, recorremos una ciudad que canta fado, que se emborracha con gingiña y que resucita al tercer día. Calle a calle, sorpresa a sorpresa, partido a partido, como quien le quita la ropa a un misterio, nos encontramos con carabelas, murallas, terremotos, santos, poetas, pucheros, pasteles, balcones y preguntas sin responder. Y te traemos un montón de historias que van a explotarte en el pecho, lugares de postal vistos con otros ojos y anécdotas que no sabías que necesitabas. Hoy vuelve Ainara Ariztoy de la Asociación Funerarte. ¿Qué tal? Estoy encantada. Funerarte. Ya he oído por ahí que te encantan las cuestas de Lisboa, ¿no? Estoy un poco tacones, cuesta Lisboa, mal. Mal. Todo claro. Y se sube a la historia con nosotros Ruth Núñez, la actriz que conquistó media España siendo Bea la Fea y que desde entonces no ha parado de reinventarse, de colaborar con la Fundación Absuria y de pisar las tablas. Ahora las del Lara con la extinción de los dinosaurios. ¿Qué tal, Ruth? Hola, Ruth. Pedazo currículum tienes. Hombre. Vosotros que me miráis con buenos ojos. Te miramos. No me quejo, muy contenta. Oye, que la Fundación Absuria, que está también ahora un poco de moda, ¿no? Que ha sido recientemente una de las protagonistas de 12 meses, 12 causas. Sí, así que animo a todo el mundo que colabore con ellos. Les ha venido muy bien porque estaban de vacas flacas y todas estas asociaciones necesitan que colaboremos entre todos para salir adelante. Y la extinción de los dinosaurios, que está estupenda esta Estupenda, obra. Muchas gracias. Mucho. Está muy divertida, muy sorprendente. Es muy terrible lo Muy que terrible cuenta. lo Está que contado cuenta. en clave de comedia, pero lo que cuenta es muy terrible, ¿no? Qué bien. Sí. Quedaos con el nombre. Todo el mundo al teatro. Sí, Y ahora nos sí. vamos a Lisboa. Pues ese es el plan. Una ruta por Lisboa. Si quieres acompañarnos, Súbete a la historia. La Torre de Belém es probablemente la postal más famosa de Lisboa, el símbolo del poderío marítimo portugués, el icono por excelencia de la era de los descubrimientos, cuando el GPS era la estrella polar. Puro storytelling imperial, patrimonio de la humanidad ganado a golpe de piedra, paisaje y carabela. Es una fortaleza de estilo manuelino que nació a orillas del Tajo para defender el puerto. Entre lo ornamental y lo táctico apostaron por las filigranas. Por eso, más que un baluarte defensivo, parece una miniatura salida de un cuento gótico. Bonito, mucho, pero como venga un pirata de verdad, la cosa pinta mal. Por fuera parece que flota sobre el agua como un barco de piedra que se quedó sin velas. Es coqueta, casi frágil, veneciana, con sus balcones como peinetas de piedra, sus cuerdas de caliza esculpida, sus almenas en forma de escudos, sus garitas con acento morisco, su cruz de la Orden de Cristo y una elegancia que desentona, como si una princesa de Disney se hubiera colado en una partida del Risk. Ay, madre. Y sin saber cómo se juega. Por dentro es un laberinto frío, austero y funcional, con una escalera estrecha de caracol. Estilo, como te cruces con alguien, uno de los dos va a morir. Las salas con nombres de culebrón medieval, el gobernador, los reyes, audiencias y una terraza con vistas al Tajo que te reconcilia con las escaleras. Aquí los atardeceres se deslizan sobre el río como si el sol viniera a despedirse y le da a la torre ese tono dorado que cambia con la luz como un vino viejo. Y mientras a su alrededor todo el mundo corre, la torre se queda quieta, imperturbable, como si supiera que hay cosas que solo se entienden cuando las miras despacio.
La Torre de Belém nació con ínfulas de guardiana del imperio y ha acabado siendo una influencer de postal, ¿eh? La mandó construir Manuel I, Manolo de Portugal. Manolo. Sí, Manolo de Portugal. El de toda la vida. De toda la vida, a principios del 16, como parte de la línea de fortificaciones que debía espantar a piratas, enemigos, contrabandistas y gente visitante incómoda. Gente de mal. Gente de mal, sí. La construyeron con la piedra que les sobró del monasterio de los Jerónimos, que estaba aquí al lado y que ahora lo visitamos, ya veréis. Aquí, oye, no se tira nada. Obra pública, sostenible, visionaria. La plantaron sobre un islote rocoso en medio del Tajo, pero el río, que es muy suyo, fue cambiando su curso con el tiempo, mira, y ahora la torre ha pasado de Isla Fortín a chiringuito playero. Pues sí. Pero sin mover una piedra, ¿eh? Un buen ejemplo de urbanismo espontáneo. Aunque nació para repartir cañonazos, durante la era de los descubrimientos la torre se convirtió en la última caricia de Lisboa. Era lo último que veían los marineros portugueses antes de lanzarse a lo desconocido y lo primero que veían si sobrevivían para volver. Pues sí. Poco a poco la torre dejó las armas y se recicló pues como buenamente pudo. Almacén de pólvora, aduana, puesto de salud, estación de telégrafos, faro, chiringuito militar venido a menos, cárcel. Ole. Lo tiene todo. Todo. Las mazmorras pegadas al río eran tan húmedas que con la marea alta se inundaban. Vamos, un spa medieval con grilletes, pero sin glamour, ¿eh? No quiero pensar en cómo estarían los presos ahí dentro. Mejor no. Hoy nadie pregunta si defendía algo. Con sacarse la foto ya es suficiente. Y la torre posando como una diva. Encantada de conocerse está. Bueno, si te fijas bien, en la fachada oeste de la Torre de Belém puedes ver una gárgola rara. Sí. No es un dragón, No. no es un demonio, No. es un rinoceronte. ¿Pero cómo que Rinoceronte. ¿Pero por qué? Se cree que representa a Ganda, que fue el primer rinoceronte que llegó a Europa desde la India. Ah. Un regalo del sultán de Cambay a nuestro Manolo de Portugal. Manolo, mira. Manolo. Sí, sí. Bueno, el primero desde los romanos, pero eso no cuentan para esta anécdota. Claro, porque ya tenían, Fuera. Los romanos ya tenían Eso ya está. rinoceronte. Ya ¿no? tenían. Los romanos tenían de todo. Tenían. De todo. ¿Qué han hecho por nosotros los romanos? Las calzadas, pero eso ni se nombra. Nada. Bueno, en fin, la llegada de Ganda fue un bombazo. Lisboa entera se volvió loca, tanto que Manolo montó un espectáculo, un combate entre Ganda y un elefante. Oh. Pero el elefante, cuando vio a Ganda, dijo, yo por ahí no paso. Y salió por patas antes de que empezara la pelea. Mejor. Y el rinoceronte se quedó como símbolo nacional de fuerza y poderío. Incluso dicen que Manolo, tan orgulloso de Ganda, decidió regalárselo al Papa León X. Durante el viaje, el barco naufragó cerca de Génova y Ganda se fue al barrio de los animales. No, pobrecito. Ganda. Pero el rey estaba empeñado en que le llegara al Papa León X y ordenó que recuperaran el cuerpo. Lo rellenaron de paja y se lo mandaron otra vez al Papa. Mira. Y para que no se olvidara su historia, Manolo mandó esculpirlo en la torre. ¡Hala! Ojo, cuidado, que es la talla de rinoceronte más antigua de Europa. La historia de Ganda se hizo tan famosa que Alberto Durero, que no lo vio en su vida, lo dibujó de oídas y le salió su archifamosa silografía del rinoceronte. Qué Fíjate. pasada. Una de las imágenes más icónicas del arte europeo. Pura leyenda. Pues Pura sí, leyenda, qué ¿no? maravilla, Pero, oye, qué qué maravilla. Poesía. Blanco, rotundo y mirando al horizonte, el monumento a los descubrimientos se alza como una carabela gigantesca de hormigón armado y piedra rosada de Leiria, encallada a orillas del Tajo. Desde lejos parece un barco a punto de zarpar, con esa forma de vela desplegada que le da un aire épico, así casi como cinematográfico. La proa apunta hacia el Atlántico, recordando las glorias pasadas de Portugal, su espíritu pionero y el impulso de ir más allá de los límites conocidos. Al acercarnos, vemos que en la proa del monumento hay una procesión de 33 héroes portugueses del pasado. 33. Están en piedra caliza de Sintra, calidad. Navegantes, cartógrafos, artistas, científicos, mecenas, misioneros y hasta poetas que se disputan un hueco en la gloria. Ole. Fíjate. Vasco de Gama, Pedro Álvarez Cabral, el poeta Luis de Camões o Magallanes. Ah. Que sí, que Magallanes nació en Portugal. Le echaron y se hizo castellano. Ah, mira. De hecho, oye, que hicimos un especial de Correcto, la claro, Vuelta al la Mundo Vuelta que al Mundo. recomendamos a quien no lo haya oído, pues que le eche una escuchada. A buscarlo la vuelta al mundo. Todas las esculturas miran al horizonte, siguiendo, como no podía ser de otro modo, al príncipe Enrique el Navegante, el Elon Musk del siglo XV. A Enrique el Navegante, Quique, para los amigos. Ahora es Quique.
Se le reconoce porque lleva un barquito entre las manos. Fue infante de Portugal, hijo de Juan I y Felipa de Lancaster, el cerebro en la sombra de las primeras exploraciones oceánicas. Fue el héroe de la conquista de Ceuta y más tarde convirtió Sagres, en el Algarve, en un Silicon Valley marinero. Astilleros, talleres de cartas náuticas, instrumentos de navegación y hasta una escuela que navega en las aguas de la leyenda. Desde Sagres impulsó las expediciones que rodearon África y abrieron nuevas rutas comerciales. Todo eso sin subirse jamás a una carabela. No, Quique. Quique, el navegante, montó el chiringuito de los descubrimientos sin mojarse los pies. Fíjate. Fue el capitán que nunca pisó una cubierta. Así que mientras otros se quemaban al sol, él mandaba desde su despacho con vistas al fin del mundo. Fue el promotor de una revolución que cambió radicalmente el mapa del mundo, porque la historia no siempre la escriben los que se mojan. El monumento a los descubrimientos no es hijo del hormigón, no, sino No. del cartón piedra. Anda. Literal. Lo levantaron por primera vez en 1940. Era uno de los decorados de la Gran Exposición del Mundo Portugués, un festival de propaganda imperial que se organizó durante la dictadura de António de Oliveira Salazar. Había que recordarle al mundo que Portugal también había tenido su momento de gloria. Hombre. La estructura, eso sí, era provisional, una tramoya de madera y escayola a mayor gloria del Estado Novo. Y lo petó. Oye, la postal de los marineros de cartón piedra gustó tanto que decidieron construirlo de verdad. Lo inauguraron en 1960 para conmemorar el 5º centenario de la muerte del infante Enrique el Navegante. De Quique. Quique el Pie seco, ¿no? Quique el pie secos. Quique pie seco. A ver, la primera versión, la de pega, estuvo en la Praça do Imperio, en el barrio de Belém. La nueva, la de verdad, la pusieron aquí porque desde este muelle zarparon los barcos de Vasco de Gama y compañía, estos que iban rumbo a la gloria, el oro y las especias. Fíjate. Bueno, y a la esclavitud también. Ay. También, sí. El monumento celebra el espíritu explorador, pero guarda silencio sobre el precio humano del tinglado. Una especie de sí ya, pero quedémonos con lo bueno y no hablemos de estas cosas por ahora. Claro. Así que Pradao es tan épico como incómodo. Una obra mastodóntica que mezcla orgullo nacional, nostalgia imperial, exaltación patriótica, identidad portuguesa y un toque kiss sesentero que siempre mola, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, es un monumento que primero fue atrezo y luego piedra, y que hoy se alza como espejo de las luces y las sombras del imperio. Los portugueses llaman a este monumento Padrao dos Descubrimentos. Lo de Padrao viene de los padroes, los monolitos de piedra con una cruz y con las armas portuguesas que los navegantes colocaban en las tierras recién descubiertas para reclamar la soberanía de Como que Portugal. La bandera que poníamos los castellanos, ellos ponían estos padroes. Yo estaba pensando en la luna. También. Sí, es verdad. También. A sus pies hay una rosa de los vientos gigantesca, rodeada de sirenas y navíos, que tiene un mapa mundi incrustado en el suelo, con las rutas que siguieron los exploradores portugueses por África, Asia y América, cuando el mundo era todavía un mapa por dibujar. Qué bonito eso, ¿no? Sí, sí, sí. Ir ahí descubriendo, inventando como si no existiera el mundo. Sí, y me lo ¿verdad? invento yo. Sí, sí. Lo curioso del caso es que fue un regalazo de la Sudáfrica del apartheid a la dictadura de Salazar, como diciendo, gracias por venir a visitarnos, aunque llegarais con una cruz y la espada. Ironías de la historia que un país con su propia historia colonial le regale al viejo imperio luso un símbolo de la navegación global. Curioso. Entre los 33 personajes ahí del fotocol, solo hay una mujer. Anda. Felipa de Lancaster, reina consorte de Portugal y madre de Enrique. El pie secos. De Quique pie seco. Enrique Navegante. Quique. Felipa no cruzó océanos, pero educó al infante que pondría en marcha la aventura. Es el reconocimiento de que en aquella época de exploraciones y conquistas hubo quien se quedó en palacio, practicando el arte de la cultura, las estrategias y las alianzas. Y aquí está, entre marinos, poetas y soldados, vestida con serenidad regia, como una especie de brújula maternal, silenciosa, discreta y presente. Vamos con una de glamour, porque A si ver. Lisboa A ver. tuviera que ir a una gala de los Goya, se vestiría así, con mármol blanco, encaje de piedra y aires de realeza. Como una reina. El monasterio de los Jerónimos es un desfile de arquitectura manuelina, un mírame
Y no me toques en versión gótica tardía, que se marcó un postureo monumental antes de que hubiera Instagram. Aquí las columnas se enroscan como si fueran lianas de mármol. Las bóvedas parecen telas de araña tejidas por un arquitecto con toque artístico. Y los claustros huelen a gloria imperial. Sí que huelen, sí. Aquí Lisboa se pone monárquica, gótica y glamurosa, todo al mismo tiempo. Aquí descansan reyes, navegantes y poetas. Entrar aquí es como meterte en una peli de época con presupuesto ilimitado. Madre. El mármol brilla, la piedra canta fados y las sombras mantienen la clase. Y aquí sigue, en pie, a pesar de los terremotos, las dictaduras y las hordas de turistas. Una sobredosis de rosetones, columnas y floripondios. Rococó con esteroides portugueses. Como esa vecina elegante y un poco excéntrica que te cuenta historias de ultramar con la voz rota, un vaso de Oporto en la mano y una ceja levantada. Tal cual. Si algún edificio en Lisboa grita «Mirad todo lo que hicimos en la era de los descubrimientos», es este monasterio de los Jerónimos. Puro manuelino de alfombra roja. Lujo del bueno. A finales del siglo XV, Portugal iba como un pepino. Vasco da Gama le había dado la vuelta a África, había llegado a la India y había vuelto con los bolsillos llenos de pimienta, canela y gloria. Ahora que era rico, va el rey Manuel, Manolo I, y en vez de invertir el dinerete en educación, sanidad o en pagar los atrasos a los súbditos, se puso de promotor con delirios de grandeza. Para celebrar que Vasco da Gama ha descubierto la ruta hacia la India, vamos a construir un monasterio que se vea desde el otro lado del Tajo. Vale. Manolo I se fijó en el hospicio de Nuestra Señora del Restero. Aquí había una capillita donde Vasco da Gama había rezado antes de zarpar a la India. Bingo. Tiró el hospicio, levantó aquí este pedazo monasterio y se lo regaló a los Jerónimos, que para eso era el rey. Claro. Con los Jerónimos como caseros deluxe, el monasterio se dedicó a consolar a los marineros y a rezar por el alma del rey. Si entonces hubiera existido un TripAdvisor monástico, este sitio tendría 5 estrellas y comentarios como «Excelentes vistas, pan de primera y silencio garantizado, salvo cuando llegan los turistas chinos». La cosa no fue rápida, tardaron más de 100 años en darle el retoque final, porque con tanto floripondio tallado y tanta columna con historia, la obra iba a ritmo de fado lento. Claro. Y aquí sigue 5 siglos después, mirando al Tajo, con esa mezcla de orgullo imperial y dignidad de duquesa jubilada, que ha sabido envejecer con clase. ¡Ole! Aquí dentro vas a querer tocarlo todo, pero que no se puede. No se puede. Es patrimonio de la humanidad. Hay que empezar por la iglesia de Santa María de Belém. Entrar es como colarse en el esqueleto de un dragón místico esculpido en piedra caliza, que tiene columnas altas y recargadas, bóvedas enroscadas en el aire, sus estrellas, sus nervaduras y sus floripondios, porque los floripondios Están bien, por todas partes. Les por todas gustan los partes. floripondios. Todo orquestado con una armonía que da hasta rabia de lo bien que queda. Pues- Justo al fondo, el altar barroco dorado y con más santos que el cielo en hora punta. Sí. Esta iglesia es una especie de cementerio VIP. Vamos con una de muertos. Venga. A ver. Como el Hollywood Forever, pero con menos silicona. Sí, ¿no? Claro. Aquí reposan los grandes de Portugal, los que pusieron al país en el mapa con el cetro, con la espada o con la pluma. Con todo, van con todo. Vamos con todo. Podemos empezar con Vasco de Gama, el hombre que abrió la ruta marítima a la India. Su tumba está nada más entrar, en una esquina bien visible, un lugar privilegiado. Pues Y sí. eso que por lo que dicen, se pasó la ética por la quilla católica. Ay, por la quilla católica. Y arrasó todo lo que olía a competencia. Pero eso sí, trajo una nueva ruta y trajo pimienta y esclavos. Eso le dio muchos puntos de karma nacional. Y decidieron, aquí lo enterraron. En plan, gracias por todo, ya te llamaremos, Sí, ¿eh? eso, Venga, sí, hasta eso. luego. Gracias, majete. Aunque no sepas quién es, sientes que aquí hay alguien importante. Por eso hay turistas que entran y se ponen en modo slow motion. A su lado, Luís de Camões, el poeta más grande de la lengua portuguesa, autor de Os Lusíadas, donde Con el cuenta mío. las aventuras de Vasco de Gama, el ínclito caudillo con una épica que ríete tú de las pelis de Marvel. A ver. Vamos, ved allí por los mares de la aurora al capitán ilustre que os decía que con esfuerzo y arte vencedora abrirá nueva ruta a la osadía. Oh. ¡Qué maravilla! No me extraña ¿eh? que sea el gran poeta El gran nacional. poeta nacional. Camões lo pasó mal en vida. ¿Por qué? Pues pobre, pobrísimo. Escribiendo a la luz de una vela. El pobre medio ciego. Malamente. Pero mira tú, acabó enterrado al lado del héroe al que cantó.
Purita simetría patriótica. Qué Anda, bueno, sí, pues sí. mira. Siguiendo con los enterrados, aquí también descansan reyes y reinas que hicieron y deshicieron Portugal entre un viaje a las colonias y otro a Castilla. Manolo I estaba tan enamorado de este sitio que no quiso salir ni muerto. Ni muerto. Nada. Lo tenía tan claro que mandó que le hicieran una tumba al ladito del altar mayor, como si quisiera reservar una mesa VIP en el cielo. Pues, Claro. Su tumba es tan recargada que parece que quiso llevarse al cielo el catálogo entero de un taller de escultura. Uy, uy, uy. Que se note quién pagó la fiesta. pues sí, hay que se note bien. A su lado, su señora, María de Aragón, hija de los reyes católicos. Juntos tuvieron 10 hijos. Yo voy a decir que los tuvo ella, ¿vale? Efectivamente. Porque lo de parir 10 hijos me parece una movida. Entre ellos, Isabel de Portugal, señora de Carlos V. Ah, que era guapísima Isabel de Portugal. Era guapísima, ¿no? Sí. Y Juan III, que también está aquí enterrado, a la derecha de sus padres y al lado de su señora, Catalina de Austria, hija de Felipe el Hermoso, que era muy feo, feísimo, por dentro, por fuera y por todos los Era lados. feucho el hermoso. Juana la Loca, la reina más cuerda de Castilla. Pues sí. Como ves, todo queda en casa. Pues- Pero vamos, que si quieres un hueco aquí, tienes que ser importante de verdad. Ni influencers, ni famosos de postín. Aquí el mármol huele a cadáver ilustre. Pues aquí Montoya no le queremos por aquí. Solo entran los que dejan huella. O escribes como Los Ángeles, o descubres medio mundo, o emparentas con los Reyes Católicos. Pues ya Claro está. que sí. La visita sigue por el claustro, un paraíso de piedra con luz celestial, una joya del estilo manuelino que tiene arcos filigraneros, columnas trenzadas como melenas vikingas y un silencio que corta el aire. Los ángulos son tan perfectos que han hecho llorar a más de un arquitecto. Y en las fotos salen tan bien que es inevitable reconciliarte con tu cámara. Pues sí. Durante la ocupación napoleónica, los franceses expulsaron a los monjes y convirtieron el claustro en una granja, con gallinas, cabras, cerdos. El paraíso manuelino se convirtió en corral. Opa, un corral hizo ahí este Sí. hombre. Estarían Qué tan a desastre. gusto los bichos. Qué desastre. Eso sí. Las estatuas de los santos debieron de alzar una ceja de mármol como Comor. En 1985 se firmó en este claustro el Tratado de Adhesión de España y Portugal a la Comunidad Económica Europea. Ah. Una especie de boda a tres bandas, Europa, Iberia y el capitalismo. Aquí se firmó el certificado de defunción de la peseta Oh, y la peseta. la rubia. Los políticos llegaron serios y salieron brindando con vino de Oporto. No te pierdas la portada sur, que es una locura gótica con escenas de la vida de San Jerónimo. Y ojo con el refectorio, el comedor, donde los monjes comían mejor que en muchos palacios. Estos monjes sabían vivir, ¿no? Dicen que durante la cuaresma picaban la carne para disimular y la llamaban pescado de tierra. Ay, Amigo. ¡Qué listo! ¡Qué El listos! pescado de tierra. Se marcaban un trampantojo culinario que hoy sería trending topic, ¿eh? Hashtag fake fish. Bueno, tal vez por eso hay un azulejo que representa la multiplicación de los panes y los peces. Y las carnes picadas. Y los filetes. En esta era del scroll infinito, la piedra del refectorio absorbe el ruido y te obliga a bajar de revoluciones. Y si eres de buscar simbolismo, el monasterio está lleno de referencias náuticas, religiosas, simbólicas y psicodélicas. ¡Qué guay! Puedes jugar al busca-busca, la cuerda tallada, homenaje a la navegación, la esfera armilar, símbolo de Manolo I, los leones, símbolo de San Jerónimo, las criaturas extrañas que parecen salidas de un mal viaje gótico. Bueno, puedes estar horas y horas mirando que vas a descubrir siempre algo nuevo. Rojo. Rojo pasión, de acero, hormigón y vértigo. Una serpiente roja que hipnotiza al Tajo. Tan rojo que parece cabreado. Un cabreo hermoso, metálico, colosal. El puente 25 de abril se suspende sobre el río de punta a punta, como si sujetara a Lisboa para que no se caiga. Con un gesto de gigante abraza el barrio de Alcántara y la ciudad de Almada al otro lado del agua. Es el cordón umbilical que conecta la capital con la ribera sur. Un puente que no solo une orillas, une mundos, historias, personas. A primera vista puedes creer que estás en San Francisco. Parece un primo hermano del Golden Gate, Tal con cual. acento portugués. Y no vas mal encaminado. El déjà vu se explica porque los mismos arquitectos construyeron los dos puentes. Solo puedes cruzarlo a pie un día al año, el de la Maratón de Lisboa. El resto del tiempo está prohibido. Puedes vivirlo desde dentro y subir al alma del puente, el Pilar 7. Una sensación de vértigo con vistas premium. Subes en ascensor hasta una pasarela de cristal a 80 metros de altura con el rugido de los trenes que pasan bajo tus pies. Lisboa entera abriéndose al horizonte y una experiencia inmersiva en la que el puente te habla de su historia.
También puedes contemplarlo desde lejos, desde los miradores, desde los barcos del puerto, desde la azotea de los bares o desde los ojos de quienes llegan a Lisboa por primera vez. Si quieres romanticismo, súbete a un velero y disfruta de cómo se encienden las luces del puente al atardecer. Y cuando conoces sus cifras, te tiembla el pulso. 73.000 toneladas de acero. Madre. 263.000 metros cúbicos de hormigón. Más de 150.000 coches y 160 trenes diarios. Por Dios. Más de 2 kilómetros de largo, 25 metros de ancho y 70 de altura sobre el río. Es uno de los puentes colgantes más largos de Europa. Es Lisboa en versión estructura. Fuerte, vibrante, algo melancólica y con ganas de revolución. No hay ni un solo lisboeta que no haya maldecido su tráfico, ni un solo turista que no le haya hecho una foto con devoción. En 1966, Portugal estrenó Puente Colgante y lo llamaron Puente Salazar, en honor a un señor bajito, gris y obsesionado con el imperio portugués. António de Oliveira Salazar fue un dictador de bata blanca, tecnócrata, austero y controlador, que gobernó Portugal con puño de hierro durante casi 40 años, entre 1932 y 1968, sin soltar el crucifijo. Me recuerda a alguien, no sé. Qué vicio con las dictaduras en todas partes, ¡Qué ¿no? obsesión! Fue el cerebro detrás del Estado Novo, la dictadura nacional católica portuguesa. Salazar prohibió partidos, sindicatos, oposición, divorcios y cualquier idea que no fuese suya. Pues sí. Prohibido. Mientras Europa bailaba rock and roll, él tiró de represión, propaganda, misa diaria, censura y miedo. De la mano de su temible policía política, la PIDE, defendió con uñas y dientes el imperio colonial portugués. Se resistió a la descolonización y mantuvo guerras coloniales en África y en Asia. Estas guerras costaron mucha sangre de joven portugués, el atraso económico y el aislamiento internacional. Un buen día, 1968, Salazar recibió a su callista en su residencia de verano en Estoril. Él se dejó caer sobre una silla que no soportó su peso. ¡Ay, madre! Oh. Se cayó y se dio un golpe en la nuca contra el suelo. Aunque parecía que no era nada, la cosa se complicó, acabó ingresado, operado y en coma. Pero se recuperó, ¿eh? ¿En serio? Oye, en serio, pero ya no fue el mismo. Lo apartaron del poder y pusieron a Marcelo Caetano. Lo más cachondo es que nadie se atrevió a decirle a Salazar que ya no mandaba. Y entonces le pasaban documentos, le leían la correspondencia, le presentaban informes y se le pedía opinión, con la prensa del régimen alrededor, haciendo como que todo seguía igual. Bueno, se murió en 1970 creyendo que aún gobernaba. El Estado Novo acabó del todo el 25 de abril de 1974, gracias a la Revolución de los Claveles, el día en que el pueblo portugués consiguió que la dictadura se rindiera ante una flor. Un cambio de régimen épico, tranquilo y con olor a perfume. El golpe más sorprendente de Europa. Sí que lo fue. Portugal se quitó de encima la dictadura sin disparar una sola bala. Grândola Vila Morena. Al escuchar en la radio una canción prohibida, Grândola Vila Morena, los militares salieron a la calle a liberar al país. Enseguida recibieron el apoyo de la población y una florista, Celeste Caeiro, cambió la historia repartiendo claveles a los soldados. Las flores adornaron los cañones de los fusiles, los tanques avanzaron entre abrazos y Portugal tumbó la dictadura. Europa miró emocionada, ¿cómo no? Sí, una revolución podía ser una fiesta de colores. El 25 de abril, el mundo cambió sin sangre, sin ruido y sin permiso. Es que me emociona, ¿eh? Es que es súper bonito. A mí me pasa igual. Qué fuerte. A ver si aprendemos. A ver si aprendemos, sí. Al día siguiente, el pueblo rebautizó el puente. La revolución de los claveles borró a Salazar de las placas, los monumentos y los puentes. Por eso, hoy lleva la fecha en que Portugal recuperó la libertad. Puente 25 de abril. Grândola Vila Morena. Desde entonces sigue aquí, como el símbolo de un país que decidió cambiar de rumbo sin derrumbar sus estructuras. Y como metáfora perfecta, las dictaduras pasan, los puentes se quedan. Grândola Vila Morena. Em cada rostinho honrado, o povo é quem mais ordena. En la
Historia en Ruta llegamos a la Plaza del Comercio, también conocida como Terreiro do Paso. Aquí el suelo brilla y la historia retumba. La plaza es un decorado imperial en Cinemascope con olor a mar, a castañas asadas y a pastéis de bacalao. Monumental, nostálgica y encantada de recibir visitas, Lisboa se abre aquí como una bailarina exuberante que enseña pierna al río Tajo. Aquí los edificios de columnatas y fachadas porticadas te dan la bienvenida en voz barroca. Aquí llegan los barcos, las señoras que venden gafas de sol, los músicos callejeros y los atardeceres que bañan la plaza en oro. Aquí sopla el viento como un viejo poeta enfadado con Pessoa. Aquí se escucha el traqueteo del tranvía 15, el eco de unas gaitas callejeras y el clic de 1000 cámaras buscando el encuadre perfecto. Aquí está el Cais das Columnas, las 2 columnas blancas clavadas en el agua, donde desembarcaban reyes, embajadores y marinos con ganas de mundo. Aquí, en medio de la plaza, se impone la estatua ecuestre de José I. Aquí el café de Arcada do Martiño, al que venía Pessoa. Aquí se han vivido terremotos, quema de brujas, toreo, mítines, magnicidios y revoluciones. Ay, May, todo, ¿eh? Si Lisboa tuviera que cantar Yo soy esa, lo haría desde esta Plaza del Comercio. Antes de ser la Plaza del Comercio, aquí estaba el Palacio Real. Hoy solo le queda el apodo, Terreiro do Paso, el patio del palacio. Aquí vivieron los reyes de Portugal hasta el 1 de noviembre de 1755, Día de Todos los Santos. Aquel día Lisboa se despertó piadosa con las campanas repicando, los fieles llenando las iglesias y las velas encendidas. Y entonces, catacroker. La tierra se abrió, sacudió la ciudad durante 6 minutos eternos. Los techos volaron, las iglesias se desplomaron y el Tajo desapareció para volver en forma de maremoto bíblico. Fue tan brutal que lo notaron hasta en Hamburgo. Los que no murieron aplastados o ahogados murieron quemados. ¡Ay, qué horror! Las velas de los templos causaron un incendio devastador y la ciudad ardió durante 5 días. Se calculan más de 30.000 muertos. Madre. Lisboa pasó de ser capital imperial a decorado del apocalipsis. La vieja Lisboa se vino abajo hecha amasijo de escombros humeantes y con ella el Palacio Real. El rey José I, el de la estatua a caballo que vemos en esta plaza, se quedó catatónico y el que empezó a mandar fue un tipo brillante y con visión, Sebastião José de Carvalho e Melo, más conocido como Marqués de Pombal, el hombre que dijo: enterremos a los muertos y cuidemos de los vivos. Pombal organizó la reconstrucción de Lisboa como un urbanista poseído por el espíritu de la Ilustración. Diseñó un plan urbanístico de los que marcan época, calles en cuadrícula, sistemas de drenaje y 0 adornos inútiles. Convirtió Lisboa en pionera del urbanismo sísmico. Para probar la solidez de las nuevas casas, mandó construir modelos a escala real, los llenó de muñecos y los sacudió a golpe de poleas como si fueran maquetas con Parkinson y los prendió fuego a ver si aguantaban. Así levantó la nueva Lisboa, fuerte y poderosa sobre los escombros del terremoto. Y aquí, en el solar que había dejado el Palacio Real, colocó esta plaza monumental, comercial y mirando al río como quien dice: aquí seguimos. La Plaza do Comercio es el símbolo de un país que no se rinde ni con la madre de todos los seísmos. La vieja Lisboa morisca y barroca dio paso a la Lisboa racional, la Baixa Pombalina, el primer centro urbano moderno de Europa, resistente, trágico y con cicatrices que brillan como espejos rotos. A pesar de todo, lo peor del terremoto fue el golpe moral, ¿eh? ¿Cómo podía Dios permitir esto en un día de fiesta? Pues, y en sus iglesias. Sí. Aquello fue una sacudida existencial. Porque entonces triunfaba la idea de Leibniz de que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Eso decía el pobre. Eso decía, que todo lo que ocurre, por horrible que sea, tiene una razón divina. Y Voltaire, viendo la que se había montado en Lisboa, escribió su famoso Cándido, una novela satírica donde habla del terremoto, desmonta el optimismo barato y se pregunta si de verdad todo esto es por nuestro bien. Con su pluma afilada, Voltaire abre la puerta al pensamiento crítico, la razón ilustrada y la duda como antídoto contra todos los dogmas. Rousseau le echó la culpa a la arquitectura. Kant intentó calcular el epicentro sin salir de Königsberg. El terremoto removió los cimientos de Portugal y cambió el pensamiento europeo, la ciencia moderna y, claro, la arquitectura. Pues sí. Qué interesante. En el lado norte de la plaza tenemos el Arco da Rúa Augusta,
o Arco del Triunfo, la puerta de entrada a la ciudad. Es un escenario teatral en piedra, columnas gigantes, esculturas que posan con aire de diosa griega en festival barroco y un mirador desde el que Lisboa se rinde a tus pies. Cualquiera diría que han sacado este arco de una peli de western en versión neoclásica y portuguesa, claro. En vez de una puerta parece un brindis en mármol, un ¡salud! A la reconstrucción, a la historia y al postureo. El Arco de Triunfo se plantó aquí después del terremoto, como quien se pone una corona después de sobrevivir al apocalipsis. Si te paras a buscar, puedes encontrar las estatuas de Pombal, de Viriato, el rebelde lusitano, de Vasco de Gama o de Nuno Álvares, defensor de la independencia de Portugal. Si quieres tocar el cielo lisboeta, solo tienes que subir, aunque no te gusten las alturas, aunque el ascensor te dé cosica. Subes y ¡voilà! Desde aquí arriba las vistas son de postal premium. La plaza del comercio, el Tajo como un espejo enorme, la Rúa Augusta en línea recta como una pasarela peatonal llena de terrazas, músicos y carteristas. También. Cuidadito. Si giras la cabeza verás la Catedral de Lisboa y el Castillo de San Jorge, casi al alcance de la mano. Desde aquí, la ciudad parece decirte tranquilo, ya pasó lo peor, disfruta de las vistas. Domingo, 1 de febrero, 1908. El rey Carlos I, su esposa Amalia y sus hijos, el príncipe heredero Luis Felipe, de 20 añitos, y el infante Manuel, Manolito, vuelven a Lisboa desde el Palacio de Vilaviçosa. La monarquía está tocada. Hay susurros cada vez más clamorosos que reclaman la república y la cosa está que arde. Y aún así, el rey decide viajar con la familia como si no pasara nada. Ay, madre. Saludando al pueblo en carroza descubierta, tranquilamente, sin protección especial. Craso error. Justo al cruzar el arco da Rúa Augusta, entre la multitud se abren paso dos tipos con nombre de novela de intriga. Manuel Buisa, un exprofesor con puntería de francotirador, y Alfredo Costa, un tipógrafo con alma de mártir. Los dos van armados, vestidos para matar y preparados para morir. Forman parte del grupo revolucionario Carbonaria, que quiere acabar con la monarquía y con el régimen corrupto de João Franco, el jefe del gobierno. Lo que podría demostrar que no hay Franco bueno. Buisa saca un rifle escondido bajo el abrigo. Dispara a Carlos I a bocajarro y lo mata en el acto, muerto matado. El príncipe Luis Felipe saca una pistola y se defiende desde la carroza como si estuviera en una tragedia griega con final de western. Ay, madre. La reina Amélie intenta proteger al infante Manolito, agitando un ramo de flores como única defensa. La policía abate a los dos asesinos. La mala suerte quiere que el príncipe Luis Felipe esté mal herido de un tiro en el cuello. Después de varias horas agonizando, pues muere. Deja el trono libre a su hermano pequeño, a Manolito, que se va a convertir en rey con 18 añitos recién cumplidos y sin estar preparado para reinar. El pobre. Este, como podéis suponer, es el principio del fin de la monarquía. 2 años después, en 1910, Portugal se convierte en república. Y todo empezó aquí, en la Plaza del Comercio, al cruzar el Arco de Triunfo. Nada, después de un tiroteo que cambió la historia. En la historia en ruta llegamos al barrio de Alfama, que tiene espíritu morisco, aliento judío y corazón de fado. El nombre viene del árabe al-Hama, fuentes o baños. Aquí brotaba agua entre los adoquines por todas partes. Es el alma vieja de Lisboa, un barrio tortuoso con pinta de Medina, con callejones adoquinados, plazuelas, travesías estrechas, cuestas imposibles. Ahí. De las que le gustan a Ainara. De las que le gusta a Ainara, sí. Con tacones. Con tacones, miradouros o miradores, casas que bailan sobre el empedrado, tabernas con historia, calzadas o escalinatas, tejados que parecen encogerse con los siglos y pasadizos que recuerdan a Toledo. Aquí se vive en la calle y puedes encontrar de todo. Chefs haciendo barbacoas, niños jugando, capillas, conciertos improvisados de fado escapándose por las ventanas, bistrós familiares que encienden sus parrillas a la hora del almuerzo. Alfama es como una abuela que canta bajito mientras pela ajos. Sabe más de lo que cuenta y tiene cicatrices de las que no presume. Durante siglos fue la parte pobre de la ciudad. Aquí vivían pescadores, artesanos, moriscos, judíos y cristianos revueltos como el caldo de bacalao.
Bacalao. Sobrevivió al gran terremoto de 1755 casi intacta. No se sabe si fue un milagro, los secretos de la topografía o un troleo divino. Lo que se sabe es que mientras Lisboa ardía, Alfama seguía cantando fado. Porque el gran personaje de esta historia es el fado. Aquí nació entre tabernas y lavanderas. Fue la voz de los que no tenían voz, hasta que Amalia Rodríguez y sus sucesoras lo convirtieron en patrimonio de la humanidad. Y Alfama sigue cantando, esperando que el mundo la descubra del todo. Dice Saramago que la mejor manera de conocer el barrio es dejarte llevar y no preguntar el camino. Si no te pierdes, no has venido. En la historia en ruta no podríamos perdernos la Casa Dos Bicos, sede de la Fundación José Saramago. Por cierto, hicimos una ruta de Saramago en Lanzarote con Pilar del Río. Maravilla Esa ruta. Maravilla, su compañera de vida, que no os podéis perder esta ruta. La Casa Dos Bicos se te clava en los ojos como un puñado de diamantes de piedra. La fachada, que está toda llena de picos, de ahí lo de bicos, parece una armadura renacentista, preparada para rechazar flechas y malos pensamientos. La casa está aquí desde que en 1523 un tal Bras de Alburquerque, hijo del conquistador del Índico, con apellido de colonia portuguesa y aires de virrey, volvió de Ferrara a Italia flipando con el Palazzo de Diamanti y mandó que le hicieran aquí un casoplón con puntas de diamante en la fachada, lisboetizado con piedra local y una buena dosis de ego renacentista que el tipo daba bien. Contrató al arquitecto que diseñó la Torre de Belém y le salió esta joya gótica manuelina renacentista que sobrevivió al terremoto, solo perdió la planta superior, sobrevivió a la humedad del Tajo y al olor a pescado. Durante décadas fue secadora de bacalao. Pues el bacalao huele poco, ¿eh? Dar este palacio como secador de bacalao. Telita. Luego estuvo algunos siglos ignorada, hasta que se restauró en 1981 como un caballero andante que en vez de envejecer acumula batallas. Y hoy es un templo de la palabra que huele a tinta, a papel y al olivo de Saramago. Cuando cruzas los picos de diamante de la fachada, entras en un pequeño universo literario lleno de pliegues, ironía y lucidez. La Fundación José Saramago. No es solo un museo, es como meterse en la cabeza de un tipo que escribía como quien lanza cuchillos y caricias al mismo tiempo. Qué bonito eso. La planta baja conserva los restos arqueológicos de la antigua ciudad romana y musulmana. Tanques de salazón, una torre de la antigua muralla y piedras que ya estaban aquí cuando Lisboa aún no tenía saudade. Pero lo verdaderamente jugoso está arriba. Aquí puedes visitar la exposición permanente sobre Saramago. Puedes ver el escritorio original donde Saramago escribió algunas de sus mejores novelas, su biblioteca personal, ojo a los márgenes subrayados y las notas, fotos con Pilar del Río y con otros premios Nobel que parecen no saber muy bien dónde meterse. Hay primeras ediciones, traducciones a idiomas imposibles, la reproducción de su carnet del Partido Comunista Portugués, que no falte, vídeos donde se le ve de charleta, de protesta o de paseo, su famoso bastón, el homenaje gráfico a sus novelas con ilustraciones que dialogan con ensayos sobre la ceguera, el Evangelio según Jesucristo o Caín, como si los personajes hubieran decidido salir de las páginas y montar una asamblea. Y al salir, frente a la Casa Dos Bicos, hay un olivo, y en el olivo una lápida, y en la lápida una historia. Cuando murió Saramago, en 2010, pidió que sus restos descansaran en Lisboa. En 2011 se plantó este olivo. Aquí se esparcieron las cenizas de Saramago, el escritor que imaginó a Dios pidiendo explicaciones. Y en este suelo se escribió una frase: no subió a las estrellas porque pertenecía a la tierra. Es una frase del final de Memorial del Convento y resume a la perfección el espíritu de Saramago, un escritor con los pies en la tierra, atento al sufrimiento humano, a la injusticia y a las pequeñas grandezas cotidianas. Un hombre que eligió mirar hacia abajo para no pisar a nadie. Un ateo místico, un poeta de lo real que sabía que la verdadera revolución no está en tocar las estrellas, sino en no olvidarse nunca del suelo que pisamos. Wow. Qué bonito. Ay. La Catedral de Lisboa, la sé patriarcal o simplemente la sé, es la iglesia más antigua de Lisboa. Esta me la sé. La sé. ¡Oh! Tenía que hacer el chiste. Tenía que decirlo. Pero es bueno. Festival del humor. Se alza imponente, como un castillo sin corona, con sus torres almenadas, su rosetón y sus dos campanarios gemelos que vigilan al Alfama como una pareja de abades. Con su fachada románica y sencillita, sus gárgolas maliciosas que se asoman
entre los naranjos para que le saques una foto. Sí. Y la clásica postal con el tranvía 28 pasando por delante. Un cliché, sí, pero es que es irresistible. Es una maravilla. Por dentro es sobria, de planta de cruz latina. Suena a órgano barroco, a sotana acariciando el suelo y a Padre Nuestro de novicia carmelita que reza por lo bajito. Ahora que cuando llegas al claustro aparece la magia. Esos arcos góticos, esas excavaciones romanas y musulmanas y ese frescor que parece un viaje en el tiempo que quita el hipo, el sentido y que lo quita todo. Madre mía. A la izquierda hay una pila bautismal del siglo XII. Según la tradición, aquí se bautizó a San Antonio de Padua, patrón de los objetos perdidos y patrón de Lisboa, que aunque lo adopten los italianos, es un santo lisboeta. Después de conquistar la ciudad, Alfonso I Enríquez mandó que construyeran una iglesia aprovechando los cimientos de la mezquita principal. O sea, que donde había un minarete plantaron una catedral, un clásico, y la consagraron a Santa María la Mayor, otro clásico. Así como curiosidad, el primer obispo fue un tal Gilbert de Hastings, inglés, para más Inri, que llegó a Lisboa con la Segunda Cruzada, conquistó la ciudad y acabó de jefe de la iglesia. La sé ha sobrevivido a todos los grandes terremotos de Lisboa. El de 1755 la dejó tambaleando, pero no la tumbó del todo. Aunque la historia que mejor define la leyenda de la sé es la de San Vicente. Según la tradición, sus reliquias llegaron a Lisboa desde el Algarve en una barcaza escoltada por 2 cuervos enormes. El pobre Santoni se enteró de que venía en un Uber fluvial con 2 pajarracos de guardaespaldas. Lisboa quedó tan flipada con el milagro que se quedó con el combo completo. San Vicente es el segundo patrón de la ciudad. Su relicario es uno de los tesoros que se guardan en la sacristía. Y el navío legendario con sus 2 cuervos presiden el escudo oficial de Lisboa. Así que si lo de San Vicente es un bulo institucional. En la historia en ruta por Lisboa enfilamos hacia lo más alto del barrio de la Alfama, el Castillo de San Jorge. El Castillo de San Jorge es una fortaleza que se pavonea sobre Lisboa como un gallo viejo con cicatrices de 1000 batallas. Lleva plantado aquí en lo alto de la colina más alta de la ciudad desde antes de que los tranvías fueran vintage. O sea, Madre. Fue alcazaba musulmana, palacio real, prisión, ruina y símbolo de la Reconquista. Y ahí está, en pie, aquí sigue, orgulloso, desafiante y un pelín hasta arriba ya de los turistas. Sí, por favor, ya. Que desde aquí la ciudad se desparrama en cascada hasta besar el Tajo. Por eso el castillo cree que es el dueño de Lisboa. Y con razón, ¿eh? Tiene las mejores vistas, el mejor aire y las mejores historias. Pues sí. No esperes un castillo de princesas y dragones, no. San Jorge tiene alma morisca, murallas musculosas y 11 torres cuadradas con sus cañones oxidados que apuntan al Tajo. Es un castillo de verdad, de los que han visto batallas, banderas que suben y bajan y 1001 tropiezos. Pero eso ya ha pasado. Hoy tiene un mirador que os digo una cosa, 9 de cada 10 farmacéuticos deberían recetarlo contra el estrés. Porque desde aquí arriba los tejados de Alfama brillan, madre mía, parecen escamas de pez al sol. El Tajo parece una serpiente de mercurio y en los días claros el Cristo Rey te hace el saludo del Redentor. Es maravilla esto. El castillo de San Jorge ha tenido más vidas que un gato lisboeta. Ha sido fenicio, griego, cartaginés, romano, visigodo, morisco, cristiano, palacio real de los Borbones, cuartel, ruina romántica, monumento nacional y espacio cultural. Ya no puede madre más. mía, lo ha tenido todo. Lo ha tenido todo. Toda la baraja la tiene. Se dice que Odiseo, alias Ulises, el mismísimo, pasó por aquí. Subió a esta colina, flipó con el paisaje y ordenó construir aquí una ciudad. Así nació Lisboa, Anda, mira. a la sombra del castillo. Sí. Por eso una de las torres se llama Torre de Ulises. Pues bien pensado. Igual lo de Ulises es un pelín exagerado, pero... Igual, ¿no? Pero No. Hay vestigios arqueológicos desde el siglo VI a.C., que se dice pronto. Madre mía. Los visigodos del siglo V lo construyeron. Lo ampliaron los musulmanes del siglo IX, cuando Lisboa era una joyita del Al-Ándalus. Por eso a veces lo llaman Castelo dos Mouros. En 1147, fecha para examen, Venga. llegó el primer rey de Portugal, Alfonso Enríquez, Alfonso I.
Le pidió ayuda a un puñado de cruzados normandos, ingleses y flamencos que venían de camino a Tierra Santa y sitiaron la ciudad. Vale. Durante el asedio, los cruzados dijeron que San Jorge en persona, espada en mano, los estaba ayudando a tomar el castillo. Mira. Todavía no sabemos si fue un milagro, una estrategia de marketing medieval o una leyenda. Pero aquí está, consagrado al santo, que ya no mata dragones, pero sigue conquistando miradas. Pues sí. El castillo aguantó 3 meses de asedio. Y aquí la historia se bifurca. Según algunos cronistas, un traidor musulmán abrió una puerta desde dentro. Otros dicen que los cruzados lo tomaron con una escalera. Y la leyenda nos habla del caballero Martín Moniz, héroe nacional portugués que vio que los musulmanes estaban a punto de cerrar una de las puertas del castillo. Dice la leyenda que Martín se tiró en el hueco para hacer de cuñado. Madre mía. Y murió, aplastado. Hombre, ¿quién lo iba a decir? Qué giro más inesperado. Su sacrificio permitió que los cruzados entraran a saco. Desde entonces aquel lugar se llama, como no, Puerta de Martín Moniz. Y Alfonso I pudo plantar aquí su bandera y decir, me lo quedo. Y lo convirtió en residencia premium con vistas sobre el Tajo. Este hombre. Aquí se casó Juan I con Felipa de Lancaster, en plan Juego de Tronos, pero versión ibérica. Alianza política y banquetazo. Una boda por razones de Estado que acabó fundando la dinastía de los Avis y el Imperio portugués. Vale. Aquí Manolo I recibió a Vasco de Gama después de su viaje a la India. Y aquí se representó la primera obra de teatro 100% portuguesa, escrita por Gil Vicente. Qué bueno. Manolo I se llevó la corte al palacio que estaba donde hoy está la Plaza del Comercio, junto al río. San Jorge se quedó el pobre para vestir santos, Ay, el pobre. almacenar armas y custodiar presos. Fue una de las cárceles más chungas de Portugal. Llega el terremoto de 1755, que le metió un meneo histórico, ya sabemos, a toda Lisboa, le dio la puntilla y el pobre castillo acabó pues hecho unos zorros, Vaya, convertido en ruina pintoresca. Aquí no se quedaron ni los fantasmas, Ni oiga. Blas. Nada. Se fueron por patas. En el siglo XX lo declararon monumento nacional. Durante la dictadura, Salazar ordenó ¡a restaurar! Y lo hicieron, aunque más que restaurar, le hicieron un makeover patriótico. Para reforzar el orgullo nacional, dejaron lo que parecía más medieval y reforzaron lo que parecía más glorioso. Eliminaron lo que parecía más incómodo, es decir, lo más morisco, amigos, y se sacaron de la manga esta especie de castillo ideal para postales. Ideal. Se gastaron una pasta, pero bueno, hay que reconocer que les quedó monísimo. Pues sí, Monísimo. monísimo, monísimo. Le pusieron hasta un hotel dentro del recinto, el Solardo Castelo. Está donde estaban las antiguas cocinas de la corte, así que es uno de los alojamientos con más historia de Lisboa. También hay una cámara oscura, un periscopio diseñado según los planos de Leonardo da Vinci. Pero Un bien. sistema óptico con espejos que te deja espiar Lisboa en 360 grados desde la Torre de Ulises. No es magia, pero casi. Casi. El Castelejo es la fortaleza dentro de la fortaleza, el núcleo militar original. En tiempos de los moros era el último reducto defensivo, donde se metía todo el mundo ahí, como un búnker medieval. Sus murallas todavía se pueden recorrer para disfrutar de las mejores vistas de Lisboa, sin discusión. Aquí en el Castelejo viven desde tiempo inmemorial los cuervos reales, símbolo de Lisboa. Le dan al castillo un toque medio gótico, medio San Vicente, medio Hitchcock, medio Edgar Allan Poe. Medio, medio. Y aquí nos quedamos, con Lisboa entera rendida a nuestros pies, porque esto no da para más. Hombre, ¿cómo que no? Hoy se ha subido a la historia con nosotros Ruth Núñez. Muchas gracias, Ruth, Ruth. qué guay, qué Maravilla. guay. Ángel Carrera, Rocío Corrales, María Alcroft, Julia García Soto y Juan Aranaz andan midiendo la ciudad con escuadra y cartabón a ver si encuentran un pombal que les ayude a enderezar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos, entre fados, gingiñas y terremotos, enamorados un poquito más de Lisboa después de este viaje y sin que se nos pase, Esther Sánchez, Ainara Ariztoy y David Botello. Te esperamos en los extras y en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos, ¡Súbete a la historia! Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.